¿Qué tal, amigos cinéfilos? Hoy nos encontramos con Mariteo Gas, codirectora, productora, guionista de la película Safari, que nos va a hablar acerca de este gran estreno. ¿Qué tal, Mariteo? Bienvenida. Gracias, Marcelo. Un placer estar aquí en tu espacio. Safari se estrena mañana, 28 de agosto, en muchas salas de Lima y de regiones. Yo soy la productora y la co-guionista de la película. La Sí. directora es Mariana Rondón y esta película la filmamos. Empezamos el rodaje a fines del 2020 y del 2022 y a inicios del 23, casi que saliendo de la pandemia. Veo algunas fotos y todavía nos vemos con barbijos, así que sí nos agarró en medio de la pandemia. Y la película la estrenamos mundialmente en el Festival de San Sebastián en septiembre del año pasado. Llegamos a este estreno como normalmente se acostumbra, luego de hacer una larga gira por festivales a nivel mundial y confrontar la película con público absolutamente diverso. La película, Entonces, perdón que te corte, no, es muy distópica, es muy interesante, atractiva. ¿Cómo surge esa idea de escribir un guión con esta naturaleza, digamos, tan frenética, que es lo que pudimos ver en el film? lo que queríamos era que la gente sintiera casi que a nivel epidérmico lo que estábamos viviendo en muchos lugares de América Latina, que no podía solamente reducirse a un solo espacio. Y es un poco como un estado fantasma, de pronto relega a sus habitantes a sufrir de muchas carencias que como pasan en la vida cotidiana, de pronto se van, se van sintiendo a cuentagotas y van afectando a cuentagotas. Entonces manejamos distintos géneros que justamente funcionan con el suspenso que va levemente para crear esto que llamamos un thriller político finalmente, ¿no? La película es bastante política, habla de nuestras carencias, nuestras necesidades, nuestros problemas como sociedad frente a estados fallidos, a reflexionar muchísimo en torno a eso. Es una película que de pronto, como suelen ser nuestras salas, como suelen ser nuestras películas, son muy poco complacientes. Es decir, lo que buscamos es movilizar al espectador que trate de encontrarse a sí mismo reflejado en la película y que con eso pueda interiorizarla y llevar a una reflexión que sea útil, además como miembro de esta sociedad, justamente es eso, tratar de movilizar. Y Es nuestro objetivo justamente mayor. Justamente la trama es atractiva porque tienen a un hipopótamo como personaje principal y que es eje central de la historia. Y digamos, es algo no tan cotidiano, pues digámoslo así, ¿no? Que también es tan inmersivo, que forma parte de esta historia en la cual los personajes pues giran en torno a este otro personaje, ¿no? Entonces, ¿cómo es que nace concretamente la idea de incluir a un cuadrúpedo en una historia tan distópica, digamos, cruda? Hay una cosa que se ha repetido a lo largo de los siglos en la historia universal y es cómo en situaciones de crisis los animales de los zoológicos terminan pagando pato, vaya, terminan siendo afectados por todos estos errores humanos. Y el hipopótamo es como una cosa tan grande, tan descomunal, pero a la vez se le ve tan pacífico, tan tierno. Y nos servía este animal para reflejar justamente eso, el volumen de lo que puede llegar a ser una tragedia. Y los personajes, ¿cómo los construiste? Por ejemplo, Bruno, ¿cómo surge Bruno? Cuando escribimos el guión, vamos, digo, primero trabajamos como una línea argumental muy simple y a partir de eso le vamos llenando contenido a partir de ir desarrollando a los personajes. Siempre también decimos
que sucede casi todas nuestras películas, que finalmente el shape final de los personajes se da luego de los ensayos, que suelen ser bastante largos. Nos gusta dedicarle mucho tiempo a trabajar con los actores y justamente a partir de esos trabajos, juegos, improvisaciones, van, van apareciendo las últimas fichas del diseño de cada uno de estos personajes, que ya tienen rostro, que ya tienen volumen, que ya son esos actores dándole vida a ellos, ¿no? Claro, ¿no? Y mira, hay algo particular en este personaje y es justamente en la expresión. En las fotos, en el teaser se puede apreciar a un Bruno pues un tanto agresivo por la expresión que él manifiesta, cómo maneja sus gestos. Si tú lo ves parece que te va a atacar, no sé. Entonces, ¿cómo es que lograron ustedes conseguir ese matiz tan natural y tan propio de la historia? Porque eso responde a una acción propia de su vida cotidiana dentro de la película que ustedes cuentan. Justamente a partir de muchos ensayos se fue construyendo desde el ideal de una familia feliz, a ver cómo se van destruyendo poco a poco las estructuras familiares, en este caso como el núcleo elemental de una sociedad, y a partir de ahí íbamos agarrando los elementos que surgían. Otro personaje que es importante es Ana, que lo interpreta Adela Ramírez, que justo ha ganado un premio hace poquito en Chile, me parece, ¿no? Bueno, un premio por la película, ¿no? ¿Cómo es que trabajas este personaje? Porque Ana justamente es fundamental en la historia, porque es la que sostiene desde cierto punto o busca resolver problemas dentro de la película. ¿Cómo es que construyes a Daniela? Ah, perdón, a Ana. En realidad, ese es ya el trabajo de Mariana, que es la directora de la película, donde luego de haber escrito entre ambas el guión, ella tuvo primero fue un largo proceso de casting, buscando al personaje, lo buscamos por, en realidad por toda América Latina, lo buscamos sobre todo mucho en Lima, en Colombia, en México, mismo Venezuela, y finalmente ganó la chilena, ¿no? Y se llevó el papel. Y estamos contentísimas con su resultado, la entrega y la cantidad de matices que puede poner en el desarrollo de su personaje es de un talento descomunal, es buenísimo. Y si bien hace poco tiene un premio, ha sido reconocida por la crítica internacional en cada festival donde hemos estado. La gente ha quedado súper maravillado con ella. Y eso ha sido bien bonito, ir recolectando todas estas opiniones y críticas del mundo entero que, si bien, por ejemplo, en Europa no tienen a veces como muy clara la realidad latinoamericana y donde hemos pasado hambre en más de una oportunidad y en algunos lugares se sigue pasando hambre, lo siguen sintiendo como algo tal cual como se dice, no distópico, algo que tal vez podría suceder en algún futuro muy lejano. Cuando les decimos, no señores, nos están tocando la puerta, se quedan un poco desconcertados, ¿no? Cuando les contamos que mismo en Perú hay, en lugares del interior se definen las elecciones por quién ofrece más agua a sus habitantes. No pueden creer que los habitantes no tengan acceso al agua, ¿no? Entonces es como llevarles una realidad que a veces les es ajena o tratan de evitar verla. Y por el contrario, en América Latina a veces ha sucedido que les hemos llevado mucho dolor, ¿no? Mucho recordar sus lugares de origen que lamentablemente son tristes. Digo, tienen todas estas carencias. Exacto, ¿no? Y ustedes en la película pues lo evidencian de una manera clara porque muestran a una familia que tuvo opulencia o vivió pues en un contexto acomodado y que pues gradualmente pues van como que retrocediendo hasta el punto en el cual llega la crisis y Tal tienen cual. que sobrevivir literalmente porque ya no hay recursos. Entonces, es una historia, pues, digamos, fuera de lo común y cotidiana para hacer una película, pues, como mencionas, ¿no? Latinoamericana. Frente a eso, por ejemplo, ¿qué tan complicado es entrar a mercados internacionales? Porque yo sé que se estrena en Venezuela y en Chile. ¿Es complicado entrar de repente al mercado europeo como una proyección o no? Em, es un recorrido, es arduo siempre, nadie tiene las puertas abiertas esperándote, pero por un lado es un trabajo
el recorrido que hacen festivales, los reviews y los premios que va cosechando en el camino, tener un buen agente de ventas que se sepa mover y poder ofrecer y colocar la película. En este caso, lo más difícil de mover una película, en Europa es muy fácil, no es muy fácil, es más accesible, pero lo que es realmente difícil es mover las películas nacionales en Latinoamérica en sus otros países vecinos. Eso es dificilísimo. Y eso se nos está dando a nosotros debido a que la película parte ya con acuerdos de coproducción entre países latinoamericanos. Y eso es bueno porque facilita este momento. Llegado este momento, gracias a la coproducción, donde en este caso, por ejemplo, Chile también tuvo apoyo de su instituto, de su Ministerio de Cultura, podemos lanzarla con todo el apoyo que se necesita, porque ya sabes lo difícil que es poner una de estas películas contra las carteleras comerciales. Exacto. Entonces, de esa manera se está estrenando en Chile ahorita, se está estrenando prontamente en Brasil y en México, ¿no? Con esas facilidades que nos da la coproducción. Y por otro lado, ya a partir de ventas y de negocios, de películas autorales, que eso existe en Europa, estamos ya tratando de ponerla en los mercados de España y de Francia por el momento. Ujú. Y algo importante que tú refieres, el tema del apoyo del ministerio y el presupuesto, porque a veces los presupuestos son cortos, escasos y retrasan producciones. En su caso, ¿cómo manejaron el tema presupuestal? ¿Si tuvieron los recursos necesarios o no? A ver, uno desde el punto mismo de partida debe saber hacia dónde apunta y qué cosa es lo que quiere lograr. En el caso de nosotras, esta es, Safari es nuestra película número 6. Todas nuestras películas han sido hechas con un corte, llamémoslo, de cine de autor, de artístico, reflexivos, película de creador, tiene bastantes nombres, es decir, no netamente comerciales. De esa manera nosotros apostamos desde el punto de partida a financiamientos blandos, quiere decir financiamientos que surjan a partir de premios concursables, donde tenemos que ir concursando una y otra vez para obtener los beneficios financieros, premios de fundaciones muy prestigiosas en Europa y de institutos de cine de nuestro continente. Es decir, no tenemos ningún tipo de equity en nuestro financiamiento, es decir, préstamo que debamos devolver al banco y estemos, no. Y desde ese punto de vista, a partir de lo que te propones y finalmente lo que logras conseguir es más o menos el presupuesto que tienes. Generalmente, la piedra de base, el punto de partida, suele ser para nosotros que tenemos a Sudaca Films en Perú, suele ser DAFO. Entonces, normalmente postulamos a DAFO. Generalmente antes hemos postulado, por ejemplo, a estos fondos europeos prestigiosos que dan dinero para el desarrollo. Entonces ya el dossier parte con un respaldo de prestigio, digamos. Luego prepararse súper bien para DAFO, que no es fácil. Obtuvimos el DAFO como primera opción y luego ya con coproductores naturales que ya existieron en las películas anteriores, por ejemplo, el mismo productor brasilero que fue nuestro coproductor en Contactado, la película previa, Claro. vuelve a ser coproductor en Safari, entonces ya se hace como mucho más orgánico. Y debido a que tenemos con todas nuestras películas, habitualmente recorremos festivales y mercados de cine, vamos conociendo a los otros coproductores. En este caso entró Brasil primero, luego luego nos invitaron a lo que para mí es el mercado de coproducción más prestigioso del mundo, que sucede en el Festival de Berlín. Es un mercado mundial, perdón, no es el mercado, es el encuentro de coproducción, donde eligen entre 16 y 20 películas de todo el mundo para que puedan tener one-to-one encuentros y poder conseguir
La idea es buscar potenciales coproductores. En esa reunión, justo antes de la pandemia, en el 2020, justito antes de la pandemia, cerramos acuerdo con nuestro actual coproductor chileno y nuestra productora francesa. Con eso presentamos a Ibermedia, tuvimos Ibermedia, y luego cada uno de estos coproductores tenía como parte de sus responsabilidades de coproductor buscar dinero minoritario en cada uno de sus países. La película concursa nuevamente en cada uno de esos países y tuvimos la suerte de obtener esos fondos. Y entonces con eso se fue sumando, al final entraron con otro tipo de producción, de coproducción, entraron Dominicana y México y ya pudimos cerrar todo el esquema. Claro, pero usted se refiere a una coproducción de varios países, lo cual también implica tener algún protagonista, un actor, un director o alguien que forme parte de esa nacionalidad. Y también contaron el hecho de los escenarios, que me pareció bien curioso la forma en la cual ustedes pues los buscaron y construyeron y finalmente pues parece que todo está en el mismo lugar, ¿no? ¿Qué tan complicado fue Sí. para ustedes conseguir cada espacio para la película? A ver, un poco la misma historia que escribimos daba lugar a que pudiéramos contar con todo este gran universo de coproductores, porque estamos hablando de este espacio liminal, de este espacio utópico o distópico, donde viven familias de distintos lugares, y estábamos buscando eso, que no se sintiera, esto pasa en Breña, no, esto pasa en el continente entero y cada uno puede vincularse a la historia de acuerdo a sus propias emociones. Entonces, fue muy orgánico, fue muy natural. En un momento deseábamos que los exteriores fueran de casi como una postal, ¿no? Y lo que te viene a la mente para una postal siempre es el soleado Caribe, ¿no? Buscamos esas locaciones por distintos lugares, nos fuimos hasta Lunahuaná, me acuerdo, y en Perú no nos terminaba de cerrar, así filmáramos en verano, crear esa postal. Y fue entonces cuando aparece Dominicana y se ofrece, y justamente nos ofrecía sus locaciones para poder funcionar dentro de la coproducción. Así que fue fantástico. Y las complicaciones, obvio, se encarece un poco el presupuesto, pero hay una ganancia porque vienes recibiendo el aporte del otro país coproductor. Se encarece por los pasajes, por los hospedajes. Entonces teníamos un crew base con el que viajábamos, un crew base formado por talento, sobre todo peruano, y luego teníamos al fotógrafo mexicano-francés, a la directora de arte mexicana también, y el resto éramos peruanos, una chilena, y nos íbamos moviendo. Eso hace que los exteriores los hayamos filmado en el Caribe, en Santo Domingo, y todos los interiores en Perú, en Lima, en distintos espacios, edificios, pasillos aquí en esta ciudad. Por ejemplo, tú refieres a algo que es muy importante, buscar espacios que no se asocien a un punto específico de un país o una ciudad, como un espacio neutral, en un lugar pues indistinto, en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces, dentro de la historia, cuando uno lo puede apreciar, incluso lo dijeron en la conferencia, un periodista me parece que lo asoció con un país de manera muy directa. Entonces, ¿no crees que podría hasta cierto punto crear un tipo de estereotipo de repente o este escenario utópico, distópico o no? No, yo creo que es justamente como en un lugar de extrema belleza puedes vivir la peor miseria. Y efectivamente, los venezolanos que ven esta película lo asumen como suyo porque esa tragedia que estamos contando está sucediendo en este instante allá. Aquí de pronto las nuevas generaciones lo pueden haber olvidado. Yo sigo recordando la tragedia de los años 80. Los argentinos están empezando a vivirla ahorita, pues Cuba ni te cuento, ¿no? Entonces, digamos, ya es la memoria colectiva del grupo humano que la ve, el de Venezuela no solo la ve, sino la sufre, porque efectivamente
Bueno, es la diáspora más grande que tenemos ahorita en el continente, la única de estas dimensiones. Y todos los venezolanos que están en Perú no están acá porque les gusta la papa a la huancaína. Están aquí porque no pueden volver a su país. Y lo que están viendo en ese lugar donde hablamos de estados fallidos, lo ven mucho más cerca a su realidad. Exacto, por ejemplo, dentro de la misma historia, pues se muestra pues al humano, casi casi ya animal, por decirlo de alguna forma, pues, ¿no? Llega a un extremo, pues, en el cual ya tiene no puede controlar sus instintos y empiezan a transformarse, a convergen, pues, a mimetizarse con los propios animales. Y hay una, situación que es bastante atractiva e interesante, ¿no? ¿Cómo es que ustedes logran manejar o lograron manejar, digamos, al hipopótamo, a Safari? ¿Cómo es que lograron controlar? Porque al ser un animal, pues tiene sus propios instintos, ¿no? Pero se ve tan pasivo, tan colaborador, tan tranquilo en lo que hemos visto. ¿Cómo se logró esas escenas? Lograron esas escenas. Al verse tan pasivo y tan tranquilo, es en realidad lo más peligroso que hay, porque te confías. Nosotros trabajamos con el hipopótamo, eran dos, y ¿No? tenían sus cuidadores, ¿no? Y nosotros no teníamos absolutamente ninguna facultad de acercarnos o de darles indicaciones. Todo era a través de sus cuidadores, quienes los manejaban también con mucho cuidado. El hipopótamo es el animal más letal del mundo salvaje. Es las cifras de lo que, digo, es herbívoro, pero mata si es atacado, ¿no? Y mata sin parpadear, o sea, ¡plaf! ¿No? Sus fauces son de una cosa descomunal. Así que trabajamos con un rigor, con una, bueno, y con la seguridad de que estos chicos que lo cuidaban estaban pues muy bien entrenados. Eso fue en el zoológico de Santo Domingo, donde fueron muy amables en brindarnos las instalaciones. Y eso, digo, lo más delicado es que eran tan pacíficos que uno a veces pretendía entrar a sus jaulas y acariciarlos como un gatito. Eso era lo peligroso, la confianza que te daban con su tranquilidad. Ustedes comentan que evaluaron también el Parque de las Leyendas. También fue considerado como el hipopótamo que tenemos por acá, también ser protagonista de la historia, pero terminaron yéndose por Caribe, encontrando al hipopótamo adecuado, ideal para sus historia. Y creo que funcionó muy bien, porque como le indiqué también a Mariana, ¿no? Pues es un personaje muy importante que aporta mucho a la historia y que en realidad pues suma bastante a este contexto, ¿no? Y dime, y ya finalmente, ¿no? En Perú, ¿en qué salas se van a estrenar? Cuéntanos un poquito cómo es la distribución aquí en Perú, qué tan complicado fue entrar a Cineplanet, no se puede Cinemar, no sé, cuéntanos un poco sobre eso. Bueno, estamos con la distribuidora CCG, que es Cecilia Gómez de la Torre. Ella tiene una experiencia tremenda, ya tiene varios años de distribuidora. CCG es una empresa nueva, antes ella estaba en, no me acuerdo cómo se llamaba, Amazonia creo, que trabajaba cerca a Tondero. Y estamos en este momento, aquí lo tengo, tenemos hasta el día de hoy 11 salas aseguradas y Basta. todavía no me han confirmado las del interior. A ver, te leo, ¿ok? Que A está ver, dale, llegando. dale, y para mi contenido En también. Cineplanet tenemos Alcázar, tenemos San Miguel, en Cinemark tenemos Jockey, Gamarra, tenemos Cinépolis Norte, Cinépolis Santa Anita, Cinépolis Larcomar, Movie Time Basadre, Cinerama El Pacífico, VK San Martín, y esto de aquí no lo veo. Ya, eso es lo que leo. Esto otro no me atrevo a decirlo, pero no lo entiendo. Pero sí han considerado entrar a Trujillo, Arequipa, Tacna, no sé, otros mercados. Sí. Arequipa, aquí veo ya. Arequipa, Arequipa, Cinépolis. perfecto. Sí, porque ahí suele pasar de que las películas peruanas no salen de Lima y hay gente pues que pide verlas y es complicado llegar pues a una producción Sí, nacional por el tema de la distribución, ¿no? sí, Entonces, hay un problema ahí entre el distribuidor y el distribuidor mismo tiene problemas porque le pide a los exhibidores, tenemos gente en Huancayo, ponla, qué sé yo,
y hacen un esfuerzo, la ponen y van cuatro gatos. Y esa es una realidad con la que se topan los distribuidores constantemente en las regiones, ¿no? Nos la piden, tómala. Y luego el exhibidor dice, para eso me pides que la ponga, ¿no? Entonces es tremendo. Ojalá, ojalá que podamos llevar a mucha gente y ojalá que podamos estar en la mayor cantidad de salas posibles y ojalá que el espectador se acerque a las salas. A ver, yo se los digo, más allá de lo que pueda decir de lo maravillosa que es esta película, que no se la pueden perder porque de verdad, y las críticas que nos soportan lo dicen, es por la experiencia de volver a la sala oscura, de escuchar la película en su dimensión, en una sala 5.1, de ver la película en el tamaño de una proyección, esa cosa mágica que cada vez se pierde más con las plataformas. Luego la verás en una plataforma, pero la magia, el espectáculo de ir a la sala de cine, que es además para mí eh, un evento muy personal, ¿no? Es un evento que disfrutas tú a solas con la pantalla y con todo el sonido. Si bien entras y te sientas y comes, pero es esencialmente un ritual muy personal que ojalá no se pierda. Y esperemos que siga por mucho tiempo más para que la gente conozca y sienta ese ambiente, pues digamos, hermoso de escuchar la película, el sonido que es bastante bueno en ese tipo de contextos, ¿no? Bueno, Marite, te agradezco por tu tiempo, por la paciencia de estar aquí con nosotros, de participarnos en el contenido de tu película y estás invitada para una nueva entrevista más adelante para hablar sobre tu carrera, contactado y lo que dijiste hacia atrás también, que son básicamente películas igual de importantes, ¿no? Una invitación para mis cinéfilos peruanos que vean tu película. A partir de este jueves 28 de agosto va a estar en las salas. No dejen pasar la oportunidad. Digo, más allá de que es mi película, de verdad, les digo, van a, van a agradecérmelo después. Es una película que los va a llevar a reflexionar, es una película que no suele presentarse a menudo y lo que dije hace un momento, no se pierdan la oportunidad del ritual de la sala oscura. Listo. Muchas gracias, Marite, por tu tiempo. Hasta una nueva oportunidad. Gracias, amigos cinéfilos.